El año pasado vivimos una especie de burbuja, sin dudas. Un primer semestre muy difícil y un segundo semestre que pareció recuperar terreno del parate del primer semestre. Entonces, claramente y se vio, en general todas las actividades, las que seguían estando, porque hubo muchas que estaban paradas, pero las que siguieron trabajando, muchas de ellas relacionadas a la construcción, por ejemplo, o a lo que es pintura, todo eso, tuvo crecimientos muy importantes. Siguió durante este año y ahora están como queriendo normalizarse en un nivel interesante, pero digamos, esa euforia que hubo sobre todo los últimos meses del segundo semestre y los primeros de este año, pareciera que va un poco más tranquila. Lo que es el rubro, lo que nos toca acá en Entre Ríos, lo que es el rubro fundamentalmente, lo que es agroindustrial, como nuestra provincia tiene mucho desarrollo de eso, como que la industria sigue estando en un muy buen nivel. No solamente la industria agroalimenticia, sino todas las subsidiarias de estas, o las cadenas de valor, digamos, de estas, tanto para adelante como para atrás. Lo que sí estamos viendo son los problemas de esta macroeconomía que no está con cantidad de problemas que no se resuelven y que impactan. Entonces se da la paradoja que estás en muy buenos niveles de venta, pero con problemas de rentabilidad. Me pasó cuando estábamos haciendo el discurso para este evento el jueves pasado. Yo agarraba el de 3 años atrás, le cambiaba la fecha y decía lo mismo. Es decir, los problemas siguen siendo los mismos en Argentina, te diría, no de hace 3 años, sino de mucho antes. Y pareciera que no le encontramos la solución. Y muchos de esos problemas ni siquiera hay que ser un gran experto en economista, es sentido común, es tratar de aplicar el sentido común a lo más básico. Y lo más básico es, no vamos a tener posibilidades de hacer nada si no planificamos en el mediano y largo plazo. Y eso es lo que pareciera ver que la clase política no entiende. No entiende que tiene que fijar un norte y que a partir de fijar ese norte, todas las políticas que se hagan a partir de ahí, que deberían ser con el mayor consenso posible, se empiecen a seguir de manera que todos sepamos hacia dónde queremos ir. Nuestro próximo horizonte ahora pareciera ser el 14 del mes que viene. Y bueno, ¿y ahí qué pasará? No lo sabemos. Entonces, es muy difícil hacer y estimular a personas que quieran invertir, pero invertir, lo que nos está pasando ahora también, que hay inversión, pero inversión por una cantidad de factores. Una, porque se encuentran empresas que la liquidez que puedan tener, no hay alternativas de inversión, entonces perdés menos reinvirtiéndolo. Bueno, lo invertís en infraestructura en tu planta o en algún equipamiento, etc. Estamos hablando de inversiones como para tener niveles de industrialización o de desarrollo del sector privado como tienen otros países del mundo. De eso estamos lejos. Inversiones hay, pero que tienen que ver con esto. No hay muchas alternativas, uno tampoco tiene la disponibilidad de poder importar libremente y poder decidir y hacer un plan de importación de equipos porque realmente es complicado. La falta de créditos también, o sea, cualquier empresario en otros países puede planificar sus inversiones y puede tomar un crédito. O sea, tiene una moneda estable, tiene una economía que saben en general hacia dónde van, con los vaivenes, por ejemplo, que te aparecen estos fenómenos disruptivos como fue el de la pandemia, que lógicamente te cambia todas las reglas de juego, pero que cambian las reglas de juego y que al final vuelve todo más o menos a lo anterior. Pero ese empresario tiene líneas de crédito. Entonces, puede invertir y con lo que genera esa inversión puede ir pagando la inversión. En Argentina tenemos que juntar el dinero para poder después decidir en qué lo invertimos. Y esa es una diferencia muy grande porque claramente la velocidad con la que te va a rotar el capital es mucho más intensa cuando vos podés invertir y planificarte y tomar créditos y apalancarse en el buen sentido, digo, ¿no? Y no esperar que un Estado te dé un crédito a una tasa preferencial para poder desarrollarte. Entonces, me parece que son dos puntos distintos. Uno puede también entender que en un momento de pandemia hay medidas que hay que tomar y este tipo de medidas que se han tomado son razonables y han apuntalado a la industria, pero son medidas de emergencia que deberían estar dentro de un marco o de un plan, como decíamos, y deberían ser un engranaje más de ese plan y no una medida aislada de salvataje.
Y sí, las empresas están tratando de pasar las rentabilidades que tengan en pesos a inversiones. El tema es que las inversiones que se pueden llegar a hacer tienen que ver con las disponibilidades que hay en Argentina, porque importar equipamiento, hay plantas paradas del parque industrial, demoradas sus inversiones porque no entran las máquinas, o cuando pudieron terminar esas inversiones no tienen la materia prima para poder hacerlo. O vienen los problemas de legislación laboral y no se pueden tomar empleados para poder incrementar las capacidades de producciones que se necesitan incrementar después de 5, 6, 7 y hasta una década sin hacer inversiones importantes en nuestra provincia. Tenemos un caso acá en Entre Ríos, donde hicieron una inversión muy fuerte en infraestructura y en equipamiento, y ahora no pueden importar materias primas. Entonces, la inversión que hicieron, por un lado, no la pueden poner en marcha porque le faltan las materias primas necesarias para producir. Pues yo digo, es muy difícil, uno puede entender que hace un mercado complicado, competencia local o competencia extranjera, etcétera, etcétera, pero los problemas normalmente deberían estar del portón de la fábrica para afuera. Acá nos las ingeniamos para que tengamos más problemas adentro por problemas de macroeconomía o de la microeconomía o por cuestiones impositivas son más los problemas adentro que los que tenemos afuera. Entonces, gran parte de nuestro tiempo, el otro día Diego Coats decía, se había juntado, Diego Coats es el economista de la Unión Industrial Argentina que estuvo en el evento el jueves pasado. Él decía que había tomado contacto con un colega de él de lo que sería la Unión Industrial de Alemania. Entonces Diego le preguntaba, ¿cuánto de tu tiempo le dedicas a la coyuntura y cuánto de tu tiempo al planeamiento estratégico? Entonces decía, 90% de mi tiempo es planeamiento estratégico, 10% la coyuntura. Diego decía, nosotros estamos exactamente al revés. O sea, la coyuntura nos absorbe casi la totalidad de nuestro tiempo y cuando queremos levantar la cabeza y pensar en planeamiento estratégico, tenemos todas nubes que no nos dejan ver. Entonces, esos son los problemas ¿por qué decimos que es tan necesario fijar un rumbo, tener un plan, tener algunas ideas, fuerza que podamos seguir y acompañar? O sea, claramente, si estamos todo el tiempo pensando en la coyuntura, no hay forma que nos desarrollemos. Esa es una realidad que se viene. Cuando vos, y de nuevo, soy muy insistente con esto, porque no hay forma que si no nos planificamos, aunque sea para salir a cenar un fin de semana con los amigos, haces un plan, siempre. Entonces, si vos cuando haces un plan como país y querés mirar a 5 o 10 años, inevitablemente te va a aparecer las nuevas tecnologías y cómo te van a impactar. Entonces yo veo que hace 30 años que nosotros venimos mirando la coyuntura y un día nos despertamos, como nos pasa en la industria, que tiene atrasos tecnológicos, que depende de la actividad, pueden ser de 10 años, pueden ser de 15, pueden ser de 20, los atrasos tecnológicos, que cuando el mundo que pasa va evolucionando continuamente, entonces va evolucionando con la tecnología. Entonces todo muy progresivo. Acá cuando vos querés actualizar tecnológicamente 15 años o 20 años o 10, inevitablemente producís consecuencias serias desde el punto de vista laboral. Entonces, eso es un fenómeno mundial que tenemos que entender. Y parte de la comprensión de eso es cómo hacemos para fijar reglas de juego que nuestra economía vaya evolucionando acompañando todos estos procesos. Y por otro lado también, y lo decíamos el jueves pasado, hay que formar a nuestros jóvenes en función de eso que se viene. Entonces, si no acompañamos eso, nuestros jóvenes van a perder en un mundo laboral que cada vez va a ser más solicitado con cuestiones duras como robótica, mecatrónica, hablamos, por lo menos a la parte industrial. Organización industrial o excelencia operacional o todo esto que se está viniendo o también los grandes acuerdos mundiales que hay para reducción de huellas de carbono, CO2, etcétera, que implican la incorporación de tecnología indudablemente. Entonces, esa es una realidad que si no la queremos ver, no la vemos, pero se te viene. Entonces, negarla lo que va a hacer es producir más perjuicios. Y si seguimos sin entenderla y sin ver para dónde va el mundo, la verdad que el futuro se torna complicado. Y la semana pasada vimos claramente un ejemplo de qué pasa cuando la educación se mete en áreas que está necesitando el mundo, como la carrera de domótica que hay en Concordia,
y esta industria fabricante de robots para finales de línea que se está desarrollando en esta ciudad y el potencial que tiene. Sin embargo, hoy estamos pensando muy calladamente todavía, porque es muy poco lo que se está hablando de este tema, pero una facultad de la Universidad Nacional de Entre Ríos está tratando de hacer una carrera de abogacía en estos tiempos, donde sobran abogados y contadores en todo el país. Están pensando hacer otra carrera de abogacía en la ciudad de Paraná, cuando hay una carrera en Santa Fe, en Concepción del Uruguay, en Paraná y una cantidad en forma virtual. Está pensando en hacer una carrera de abogacía y no estamos pensando en hacer carreras de lo que está necesitando el mundo y de lo que están necesitando aprender los jóvenes para poder tener seriamente una salida laboral. Bueno, la verdad que no puedo evaluar si es necesario o no abogacía, pero sí digo es necesario el otro. O sea, el otro tiene que estar, después que le agreguen todo lo que le quieran agregar, pero tenemos que ver... Sí, pero cuando los recursos son finitos, sí es importante. Estamos de acuerdo, pero no sé si existen las alternativas y si se puso en valor este o este, digo, ¿no es cierto? O sea, el proyecto A o proyecto B. Me parece que ni siquiera está el proyecto A que vos estás planteando. Entonces, a mí me parece que tal vez sea parte de lo mismo. O sea, en otros países no es que hay tantas carreras y todo el mundo estudia y después no hay salida laboral. Está un poco más regulado eso. Entonces, también parte de orientar a nuestros jóvenes durante la etapa del secundario respecto a las nuevas tecnologías o hacia dónde va el mundo, muy probablemente despierte otro tipo de pensamiento distinto a los que vemos hoy, que se enfocan en las carreras tradicionales. Vuelvo al tema de educación y de la formación para un mundo que se viene. O sea, creo que hay que poner foco en eso y creo que hay que alentar y desarrollar ya desde temprana edad todo ese tipo de iniciativas que sin duda van a ser y van a tener salida laboral de cara a futuro. Y este país que tenemos tiene legislación laboral también atrasada. Todos los convenios colectivos son de la década del 70 y esos convenios son los que están regulando la forma de trabajar hoy. Cuando sabemos que un chico que ingresa al ámbito laboral con 20 años va a tener por lo menos 5 trabajos distintos a lo largo de los próximos 30 o 40 años, porque la forma de vida, porque una cantidad de factores que están pasando en el mundo hace que no exista más ese trabajo que uno va a tener de por vida, que entraba a una fábrica o a una empresa y trabajaba 30, 40 años en el mismo lugar. Sin embargo, las legislaciones siguen así, los problemas que hay laborales también siguen así, los costos para tomar gente siguen siendo importantes y esto es una de las cosas que retrasa también el crecimiento de todo. La posición nuestra, a ver, primero, la mayoría de los convenios de trabajo datan de los 70, se han ido ayornando algunos convenios, pero también hay una mirada de decir, bueno, en Argentina hace 10 años que no se crea empleo privado. Y hay que ir a buscar las verdaderas causas. Yo creo que no hay una sola causa de que no se genere empleo, hay muchas, sin duda. Una puede ser las rigideces laborales, pero también me parece la más importante son los problemas macro que hemos tenido, y lo que decíamos hoy, la falta de posibilidad de tener un horizonte y de perspectivas que hagan que la economía se desarrolle y demás. Pero creo que es necesario, en una situación compleja como la que estamos viviendo, encontrar un equilibrio entre que los trabajadores no pierdan derechos adquiridos, que me parece que es un tema que no podemos soslayar, y también cómo hacemos para encontrar un equilibrio para crecer. Porque si por defender tanto una cosa ponemos en riesgo la otra, bueno, hay que encontrar un equilibrio. Me parece que hay que mirar cada sector por sector, las realidades son totalmente distintas, y también desde el punto de vista de costos en general industriales, hay que mirar el tema impositivo, sin duda, parte laborales tiene que ver con eso, en donde claramente no se puede desfinanciar al Estado, eso está más que claro. Pero tenemos que encontrar y tenemos que tener la comprensión. Todavía pareciera que gran parte de la dirigencia política no entiende que hay que sacarle piedras de la mochila al emprendedor o a la empresa. Y siguen con esa mentalidad de que el Estado te va a solucionar todos los problemas, cuando ya sabemos por la historia nuestra reciente de que eso no funciona
y tampoco funciona cuando uno mira, no hay un ejemplo en el mundo que eso funcione. Entonces, ahí sí hay infinidad de ejemplos en el mundo de cosas que funcionan. Por eso a mí, cuando me hablan de capitalista o de... Yo digo, pero ¿por qué no miramos algún ejemplo de cualquier país europeo que tienen... no es ni Estados Unidos ni es China, aunque China es muy capitalista, pero utiliza las mejores partes de los dos, del capitalismo y de su gobierno, diría, casi totalitario, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos en Europa de democracia con un perfil social muy fuerte, como son los países escandinavos, o Alemania, o Francia. Francia tiene desde el punto de vista sindical, tal vez sea mucho más fuerte que Argentina. Y bueno, pero es un país del primer mundo. ¿Cómo han encontrado ellos los equilibrios para hacer que ese país se desarrolle en un marco en donde los derechos de los trabajadores son totalmente respetados? Entonces, me parece que Argentina tiene que empezar a mirar otros países y tomarlos de ejemplo. Nosotros nos creemos que somos el ombligo del mundo y nunca tenemos como referencia otras cosas. Me parece que hay que empezar mirando eso. Hablo de tomar los ejemplos bien y con un análisis y de nuevo en el marco de algunas políticas de Estado consensuadas entre todos de una vez por todas, porque acá, a ver, la responsabilidad mayor es del que está gobernando en este momento, pero también hay una responsabilidad muy grande de la oposición o de las oposiciones en donde tenemos que conciliar 4 o 5 ideas y poner, porque, a ver, uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que vamos de un lado para el otro todo el tiempo. Entonces, yo creo que es necesario entender que, como dije hoy, fijar un norte y empezar a trabajar en esa dirección y no discutirlo más. Fijar un norte que además que puede hacer, que lo tomemos hasta como ejemplo, como decíamos recién, de muchos países europeos que han salido de situaciones hace 70 años de una absoluta destrucción, como han sido Alemania, Francia, Italia. Y hoy son países con unas economías, con un PBI per cápita muy superior a lo que tenemos nosotros, cuando en esos años nosotros teníamos un PBI muy superior a ellos, ¿no? Entonces, claramente, nosotros fuimos en retroceso y los otros tuvieron un camino mucho más virtuoso. Y con la economía del conocimiento, el futuro y el potencial que tiene la República Argentina es extraordinario, porque tiene una formación de personas muy buena y muy capacitada, sobre todo para la capacidad de adaptarse a los cambios constantes, a la incertidumbre que está viviendo hoy el mundo también. Ahora, tenemos un serio problema porque la economía del conocimiento se compra en cualquier lugar del mundo. Entonces, cualquier empresa coreana, norteamericana, europea, hindú o africana puede comprar muy fácilmente el conocimiento argentino. Si tenemos en los deportes 2 o 3 divisiones de los principales atletas, de los principales deportistas, que se van a jugar a cualquier lugar del mundo por $500, imaginémonos lo que puede significar para alguien que termina una ingeniería informática, $500 o $5.000 en el bolsillo, trabajando, viviendo en Argentina y trabajando para otro lugar del mundo. Parte de estos desequilibrios macro que tenemos que terminan produciendo daños colaterales impensados. Es decir, hay varios unicornios en Argentina que son modelos de éxito en el mundo. Bueno, tenemos que ver cómo incentivamos esas cosas. Porque, a ver, hoy hablamos del desarrollo o de una educación en donde hoy la mayoría de todas estas empresas, o sea, trabajan todos en teletrabajo. Chicos que trabajan desde su casa haciendo software para Disney o para países europeos, para grandes empresas automotrices del mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, de qué forma lo podemos desarrollar mucho más, desde qué forma nos planteamos nuestros planes educativos de nuestra juventud, mostrando que si hoy, con estos avances tecnológicos, estamos donde estamos, en 10 años, ¿cuál va a ser la realidad mundial? Y si nosotros no empezamos a trabajar ya, los procesos educativos son muy lentos, no son de tener resultados en 2, 3, 4 años. Requieren de todo un proceso mucho más largo. Entonces, eso es lo que uno ve que, llevándolo a lo que traíamos hoy, cuando yo digo el empresario está 90% de la coyuntura y 10% viendo el estratégico, creo que es generoso, a mí me da la sensación que los políticos están en la coyuntura el 100% de su tiempo. Yo creo que sí. Yo creo que
podés ir desarrollando todos los problemas que todavía hoy tenés y que te están faltando en comparación con otras provincias hasta que te choques con el problema nacional. Es decir, acá hay provincias vecinas nuestras, Córdoba, Santa Fe, estuvieron en el mismo país que nosotros, estuvieron en las mismas crisis que nosotros, estuvieron con todos los problemas que pasamos nosotros. Ahora, ellos tienen una historia que han podido resolver mejor la problemática y hoy se encuentran en una situación en donde hay mucho mayor desarrollo del empleo privado, mucho mayor desarrollo del empleo industrial, se le da mucho mayor valor agregado a las materias primas que producen cuando las exportan. Hay muchas más industrias cada 1000 habitantes de lo que tenemos en Entre Ríos, mucho más empleados privados que en relación a los empleados públicos. Acá tenemos la ecuación invertida, hay muchos más cheques del Estado que del sector privado, en las provincias vecinas lo tienen dado vuelta. Entonces, yo creo que tenemos toda una tarea por hacer nosotros como provincia y como ciudadanos entrerrianos antes de ver los problemas nacionales que también hay que resolverlo. Pero tenemos una gran tarea por hacer nosotros. Y ese es el desafío interno, y ahí ya no dependemos de nadie. Es el desafío interno que a mi criterio deberían ser nuestros gobernantes, los que quieran ser candidatos a gobernantes, deberían plantear esto como una política de Estado provincial. ¿Cómo hacemos para estar igual que el que está del otro lado del río? Y hay muchas tareas por resolver. Encontrar los equilibrios fiscales es un punto que hay que buscar. Y sin duda, decíamos hoy, resolver el tema de la caja es un tema muy difícil, es un déficit muy grande que tiene la provincia, pero es un tema muy difícil, pero que a lo mejor nos va a tomar décadas resolverlo, pero hay que empezar a resolverlo, porque si uno pretende resolver esto de un día para el otro, realmente genera problemas, genera otro tipo de problemas tal vez que son más serios que el que traíamos. Entonces, en la medida que no, de nuevo, miremos a 5, 10, 20 años y empecemos a hacer cosas para que dentro de 5, 10 años los problemas se resuelvan y no mirarlos hoy, ignorarlos, y lo único que hacemos es potenciarlos y dentro de 5 años vamos a estar peor y dentro de 10 años vamos a estar peor. Y esa es la lógica que hay que cambiar. Salir de la coyuntura, levantar la mirada, tener una mirada un poco más de qué queremos ser, hacia dónde queremos ir y empezar a trabajar en esa dirección con claras políticas de Estado que nos lleven hacia ese lugar. Y toda la población orientándose a eso, la educación orientándose a eso, la economía orientándose a eso, etc. Las instituciones intermedias están haciendo constante autocrítica y asumen errores del pasado y entienden cuáles son los caminos para poder llegar a un consenso, a tratar de conseguir un norte. Ahora, además de los estudios que están generando constantemente para ver sobre qué tipo de infraestructura, sobre qué tipo de cosas podemos llegar a tener acuerdos y desarrollarlo para adelante, es necesario la validación de la política. Sin la validación de la política, todo lo que hagan las instituciones intermedias es totalmente sin sentido. Bien del paso. Bueno, vos te mirás, hay videos de YouTube que en el año 50 estábamos hablando del control de precios y echándole la culpa a los empresarios por la inflación. Estamos en el 2021 y la misma foto estamos viendo, o el mismo video estamos viendo. Y planteando soluciones que lo único que hacen es agravar el problema. Pues yo digo, tenemos que empezar a cada uno a asumir las responsabilidades que le corresponden. El empresariado tendrá que trabajar y respetando desde el medio ambiente, la legislación laboral, la legislación impositiva, etcétera, etcétera. Y la parte política asumiendo los errores. Es decir, todo el mundo sabe que el problema es la emisión monetaria y dejemos de cambiarle el nombre y echándole la culpa a uno, al otro, etc. Cuando lo que tenemos que plantear es lo que decíamos hoy, ¿sí? Tenemos que ir hacia un lugar y empezar a transitar caminos que van a ser muy complicados y que a lo mejor vamos a tener que seguir emitiendo para poder financiar gastos corrientes, como los problemas que nos pasan, hasta que seamos un país confiable, que volvamos a tener crédito externo para que nos ayude y empecemos a invertir recursos y tener las divisas necesarias para poder crecer, porque realmente si no mejoramos la exportación no vamos a tener los dólares necesarios para poder invertir en equipamiento y hacer que ese círculo virtuoso de incrementar las exportaciones y tener divisas y generarse empleo y se generen inversiones, etcétera, aparezca. Entonces cada uno asumiendo su rol.
La política, dejar de tirar la pelota fuera de la cancha todo el tiempo y hacer un mea culpa y golpearse un poquito el pecho y decir, bueno, algo estaremos haciendo mal desde la política, que venimos en un franco retroceso desde hace 50, 60 años en nuestro país.